La Corte Suprema de Justicia se reunió hoy en un plenario y le tomó juramento al juez Manuel García Mansilla. Postergó una definición sobre la incorporación al tribunal del juez Ariel Lijo. Estamos con el abogado constitucionalista Diego Armesto. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien. La primera pregunta que se me ocurre es si usted ve razones para nombrar jueces por decreto. A ver, la Constitución lo permite, el nombramiento de jueces por decreto, es una facultad constitucional, Jorge, que tiene la Constitución y que le da en el artículo 99, inciso 19, pero tiene unas determinadas características que obviamente, que si me permitís, las voy a leer para que la gente que nos esté mirando por lo menos entienda de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, este librito se llama Constitución Nacional. Es un librito no muy usado, mayormente sirve para leerlo los días de lluvia, cuando no encontrás ningún libro, lo tenés sosteniendo la mesita de luz de la cama. Dice, puede llenar las vacantes de los empleos el presidente, facultad del presidente, 99-19, puede llenar la vacante de los empleos que requieren el acuerdo del Senado. Entonces, ¿cuáles son los que necesita? La Corte Suprema necesita el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Y dice, y que ocurra durante su receso. Esta es la parte que no leyeron todos los que están diciendo que leer la Constitución. Por medio de nombramiento en comisión que expiran al fin de año del próximo legislatura. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que para yo poder utilizar esta herramienta excepcional y restringida que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, yo tengo que reunir estas características. Entonces, dentro de los dos jueces que el presidente Milei nombró por decreto, el que está en la letra de este artículo de la Constitución es Manuel García Mansilla. Porque Manuel García Mansilla reemplaza a Juan Carlos Maqueda. Juan Carlos Maqueda terminó de ser juez de la Corte Suprema el 27 de diciembre del 2024. El Senado estaba en receso. Se produce la vacante y el presidente lo designa en la Corte Suprema en comisión. Ahora me preguntas, ¿por qué razón de esta redacción? Esta redacción es de 1860, Jorge. Entonces, cuando si nos vamos a 1860, tenemos que saber que los senadores y diputados no tenían avión, no tenían tecnología, sino que tenían que andar en carretas. Entonces, el Congreso funcionaba del 1 de mayo al 30 de septiembre. Y del 30 de septiembre al 1 de mayo, el Congreso no funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La Convención Constituyente de 1860, en su inteligencia, crea este artículo, que es igual que al de los Estados Unidos, donde le da esta facultad excepcional al presidente para que la utilice. En la historia argentina se utilizó con Avellaneda, Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Figueroa Alcorta. Es decir, ellos utilizaron este mecanismo para designar que en el momento en que estaba en receso el Congreso, automáticamente designaban y después el Senado le prestaba acuerdo. Esto hoy no pasa, hoy es distinto. Sí, por eso digo que en el encuadre constitucional, la posición de Manuel García Mansilla es la más cómoda dentro del texto de la Constitución. Ahora, el doctor Lijo reemplaza a Hayton de Nolasco, que está vacante desde el 30 de septiembre del 2021. Entonces, gobierno tras gobierno no han logrado llegar a los consensos en el Senado para poder incorporar a un juez de la Constitución, ¿no? Es decir, que esté con la fuerza y la independencia y la autonomía que te otorga cuando sos un juez designado bajo el mecanismo establecido en la Constitución. De todos modos... En 1860, el que explica muy bien este artículo, el 88-22, es Domingo Faustino Sarmiento, que es el miembro informante de este artículo. Y él dice, cuando se eligen los cargos más altos de la República, tienen que ser de acuerdo entre el presidente y el Senado. Y este último puede aceptar o rechazar la propuesta del presidente. Entonces, claramente, no se puede argumentar que en realidad yo hago esto porque el Senado no responde. Lo dice el espíritu de la Constitución y lo dice el texto. De todos modos,
García Mansilla, que juró hoy, digamos, ¿queda supeditado a lo que diga el Senado? Bueno, ahora vos tenés, diríamos, el segundo problema acá, ¿no? Es decir, es un problema que tenés que resolver. ¿En qué sentido? Uno, ¿qué pasa si el Senado rechaza el pliego de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo? A eso voy. Sí. ¿El decreto se cae? Bueno, acá yo tengo un simple análisis, a ver, común, porque esto nunca pasó. El Senado tiene la facultad de rechazar en cualquier momento o aceptar el pliego de ambos y automáticamente surte un efecto jurídico. Ahora, fíjate que ayer estaban hablando que iban a convocar una sesión para tratar los dos pliegos. Los dos pliegos tienen un número de expediente en el Senado de la Nación. Ponele que sea S2024, 150 y 151 S24, 151 S24. Son dos expedientes. Cuando vos lees la orden del día, que es cuando ves la convocatoria a la sesión especial, dice tratamiento del pliego del hijo. En ningún lado está hablando del decreto. Entonces acá viene para mí la segunda cuestión que tiene que ser muy prolija. Porque vos podés rechazar el pliego, pero el decreto está vigente. Esto es una postura mía que puede estar muy loca y puede salir todo a decir, no, estás loco, cuando rechazan. Es decir, el Senado está rechazando prestarle acuerdo, pero no está rechazando el decreto. Diego. Entonces, lo que debería pasar para mí, perdón, Silvina, lo que debería pasar es que el Senado, no diputados, porque hoy vi que la diputada Fein presentó un proyecto de ley para derogar el decreto, el Senado, que es el que concurrentemente con el Poder Ejecutivo resuelve la designación, tendrá que hacer un proyecto de resolución donde tire o eche para atrás el decreto del presidente Milei. Doctor Diego Armesto, pero hay una cuestión más, porque hay otro jugador importante que se metió en esta cancha, porque tenemos el pliego, el decreto del presidente y el doctor Horacio Rosati, que como presidente de la Corte tomó juramento. La Corte avala de alguna manera este ingreso. Y me parece que ese no es un dato técnico ni político menor. Hubo juramento, hubo foto, hubo mucho sigilo antes de tomar este juramento, y me parece que es una lectura necesaria, ¿no?, de analizar. ¿Cuál es tu punto de vista con esto? A ver, un poco lo dije al principio. Si vos tomás el artículo 99-19, de los dos, el que cumplía a rajatabla la letra de la Constitución es Manuel García Mansilla. Con lo cual para vos no hay objeciones ahí. En cuanto al decreto, no. ¿Por qué? Porque lo que hizo la Corte fue seguramente analizar las cualidades, calidades y los formalismos del decreto, habiendo visto que no existiera ningún motivo para rechazarlo, le toma juramento. Fíjate que no se lo toman al hijo. No, claro. Pero además hay otro punto, doctor. Al hijo no se lo toman porque él tiene un problema, él es juez federal. Y no renunció. La Corte tiene que resolver, exacto, y la Corte tiene que resolver una licencia extraordinaria solicitada por el juez Lijo, que tiene algo internamente que, si vos seguís los antecedentes de la Corte, es decir, si mañana la Corte Suprema no le quiere dar bolilla al fallo de 1975, Difflin Nicholson, René, en su momento, que era un juez federal, que pasó en comisión de camarista y cuando quiso volver a juez federal le dijeron, disculpe, usted ya no es más juez. Entonces acá se genera un problema. Entonces, ¿cómo va a resolver la Corte este tema? Claro. Entonces la semana que viene tendremos que esperar a ver si la Corte Suprema, que es superintendencia por el reglamento de la Justicia Nacional, resuelve darle la licencia extraordinaria o rechazarle la licencia extraordinaria, y en ese momento el doctor Lijo deberá renunciar. Pero acá tiene un problema Lijo, Silvina, que queda a merced del Senado. Vos ponele que el Senado no le preste acuerdo. Sí. Automáticamente pierde el juzgado federal que tiene hoy y pierde el lugar el sitial de la Corte. Tendrá que, como yo, volver a trabajar de abogado.
Claro, bueno, por eso Ese tal es el vez, problema que tiene. tal vez por eso no presenta la renuncia. Pero hay otra cuestión y esta vez tiene que ver Sí. con los fallos. Si finalmente García Mansilla ya ha jurado, aunque el pliego no fue tratado por el Senado, el tema es ¿cuál es la validez jurídica de los fallos de la Corte en virtud de algo, de un concepto muy delicado, que es la seguridad jurídica de un país? Bueno, a ver, creo que hoy un poco los mercados mandaron una señal y las empresas y alguna que otra cámara marcó lo grave de la designación de ministros de la Corte por decreto. Obviamente que nadie puede invalidar las resoluciones que vaya a tomar el doctor García Mansilla y en su caso cuando se aceptan al doctor Lijo, el doctor Lijo, porque están dentro del marco de lo establecido en la Constitución Nacional. Obviamente que no es de agrado de la seguridad jurídica y de las inversiones y el desarrollo económico en la Argentina utilizar este mecanismo, porque ¿cuál es el problema acá, Silvina y Jorge? Acá están abriendo la tranquera al terror, porque si mañana no hay acuerdo, el 1 de diciembre, tanto Manuel García Mansilla como el doctor Ariel Lijo tendrán que dejar la Corte. O sea, acá viene la segunda pregunta. ¿Y qué vendrá el presidente Milei con un nuevo decreto nombrando a Silvina y a Jorge? Y cuando pase un año va a venir Diego y Jorgelina, no sé, empiezo a decir nombres hacia el aire, ¿no? Siempre que seamos abogados. Entonces, y cuando se vaya Milei, esta tranquera que abrieron, que es la tranquera, yo digo, de vivir fuera de la institucionalidad, ya no es una anomia, sino es vivir fuera de la institucionalidad, que genera un conflicto grave que obviamente no da la seguridad jurídica que requieren las empresas y las inversiones en un país serio. Pero bueno, es la Argentina que vivimos y es la realidad que tenemos. Es decir, es un tema muy complejo y yo creo que tiene un alto grado de efecto en las inversiones a futuro en la República Argentina, porque en el medio tenés una elección de medio término que tampoco sabes cómo va a salir. Claro. Doctor Diego Armesto, vos conocés muy bien el derecho y el revés de las cosas que ocurren en el Parlamento de la Argentina. A veces. Sos un hombre del derecho, pero también conocés los vaivenes de la política. Desde este punto de vista, ¿pensás que hoy hay plafón para que el Senado pueda rechazar los pliegos de los jueces en una sesión donde con 27 o 30 votos podrían bajarlos, o que es una amenaza para que todos los bloques se sienten a negociar una nueva integración de la Corte y la designación de un jefe de fiscales, un procurador, un defensor de la nación? ¿Pensás que esta otra alternativa es también la que puede estar sobre la mesa? Bueno, vos sabés que yo hablaba con un colega tuyo, y me hizo casi la misma pregunta que vos, ¿no? Es decir, y yo le dije las alternativas que hay para solucionar este entuerto. Uno es que este decreto sea un arma de presión para los senadores. Claro. Es decir, como fue en el gobierno de Macri, que obviamente que Macri lo hizo al revés. Porque acá también hay que reconocerle al gobierno de Milei que él inició el proceso distinto al de Macri. Él inició el proceso mandando el 222/03 y mandando los pliegos al Senado. Entonces, la primera alternativa que sea, como dijiste vos, una herramienta de negociación. 2, que aparezca la negociación del procurador. 3, que aparezca la ampliación de la Corte. Claro. Es decir, donde pongan contento a todos los sectores políticos, poniendo cada uno su candidato. Pero ahí volvemos al toma y daca en el Poder Judicial. Y como decía Calamandré, ¿no? Cuando entra la política a tribunales, la justicia sale por la ventana. Entonces, pero tenés eso. Y después tenés los 150 jueces que están vacantes, los 150 juzgados. Es decir, para negociar tenés mucho. Lo que sucede es que tenés un margen de negociación muy corto y muy chico cuando desde el Ejecutivo, y acá me voy al comunicado cuando salen los decretos, te hacen entender como que es el primus inter pares y el resto de los poderes tienen que hacer lo que ellos hacen. Fíjate qué locura tal, Silvina, y no le voy a robar más tiempo, pero hay algo que vi que viene sonando y viene escuchando, y Fuentes de la Rosada, colegas de ustedes, Sí. Fuentes de la Rosada dijeron que si Rosati no le toma al hijo el juramento, nadie lee el artículo 112, que lo dice. Dice, en la primera instalación de la Corte, que fue Bartolomé Mitre, por eso hay algunos que en las redes sociales me están tratando de corregir, dice, Bartolomé Mitre lo dice, fue la primera Corte. Entonces, bueno, porque no lee la Constitución. Los individuos nombrados prestarán juramento en manos del presidente de la Nación.
Y dice, y en conformidad con lo que prescribe la Constitución, en lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte. Es decir, acá llega un punto que, y vos recién hablabas en la introducción, ¿no? Sí. Algunos están diciendo, yo si fuera el hijo, por ejemplo, no iría el sábado, por más que me invite el presidente. Claro. No me sentaría al lado de los ministros de la Corte. Porque los ministros de la Corte tienen que resolver algo que ellos tienen en su mano, que sería una interferencia, pero también a veces quieren mojar la oreja. Es decir, no se entiende que esto no es mojar la oreja, esto es institucional. Bien, Entonces Diego. estos manejos lo que hacen es producir un detrimento en la institucionalidad. Diego, te agradecemos mucho. Es el doctor Diego Armesto, es abogado constitucionalista, un hombre que conoce, por supuesto, la Constitución, el derecho, pero también el trasfondo de lo que se mueve políticamente en el Congreso de la Nación, en este escenario en el que ha llegado hoy, un juez ha jurado su cargo en la Corte Suprema y hay aquí una situación muy importante para seguir con el caso del doctor Lijo. Te agradecemos mucho. Buenas noches. Gracias. Un Hasta la saludo próxima. muy grande. Chau, chau.